emisión más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante. Y el día de hoy estoy con la coach Gabriela Sosa desde Argentina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Aquí Gracias a ti por estamos. aceptarla. Sí, pues obviamente pues muy contentos de recibirte para platicar sobre una de tus actividades profesionales que obviamente hay muchísimas personas que les encanta esta dinámica de las constelaciones. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema, profundizarlo, conocerlo más, porque a lo mejor hay muchas personas que lo han escuchado, que saben que es una alternativa para obviamente mejorar varias cosas de su vida, pero los alcances o de dónde proviene o cómo es que se maneja pues a veces es un desconocimiento y ante tantos métodos que han surgido hoy en día como dinámicas de coaching de vida que está padre, porque pues, obviamente entre más herramientas, pues mejor el chiste es que la gente las tome, ¿no? No que se quede ahí con su vida estancada. Pero bueno, también es interesante ir conociendo el tema de las constelaciones, porque creo que es uno de los primeros, desde ya tienen muchos, antes de que empezara a sonar como estos nuevos métodos, las constelaciones pues eran o son un método bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues qué importante es pues dar continuidad a este tema y nada mejor que platicarlo contigo. Oye, pero platícanos antes acerca de tus credenciales, ¿cómo es que llegas a este tema? ¿Cómo es que tú obviamente tienes o has logrado estas certificaciones que validan que precisamente eres un Sí, especialista del área, ¿no? bueno, te cuento un poco. En realidad, mi mundo era totalmente diferente, Dani. Yo estaba por el mundo corporativo, nada que ver, en empresas, dedicada a ser una ejecutiva, dedicada a la parte comercial. Pero bueno, había algo dentro mío que me estaba llevando para conocer un poquito más, primero para conocerme. Empezó todo con un autoconocimiento, con conocerme, era como que tenía todo para ser feliz, pero era como que más allá de, ay, tengo el trabajo que siempre soñé, tengo la familia que soñé, tenía todo lo que había soñado, pero todavía había algo que era como que algo me falta, algo me falta. Y bueno, un poco todo vino por ahí, ¿no? Por un autoconocimiento, empezar a tocar mi parte más profunda, empezar primero con mi niña interior, empezar con el conocimiento de mis ancestros. Y primero empecé tomando las constelaciones como una herramienta. Tengo 51 años y a mis 25 fue la primera vez que constelé en mi vida. Y cuando llegué, dije, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto? Acá están todos locos. No entendía de qué se trataba, parecía que estaban hablando en otro idioma. Pero bueno, por esas vueltas de la vida, la misma amiga que me llevó en esta oportunidad me pidió que la acompañara nuevamente y bueno, la acompañé. Y en esa oportunidad me pidieron que participara en la constelación, bueno, que fuera de las representantes. Y por primera vez sentí algo muy fuerte que me dejó totalmente impactada. Yo Ujú. ya estaba en el mundo del coaching ontológico, también conociéndome, pero ya formándome, ya a mis 26. Y, mm, y cuando sentí esa constelación, realmente la sentí profunda, porque no solo que sentí lo que sentía esa persona a la cual representaba, sino que me di cuenta que no era casual que me habían elegido a mí por algo muy puntual. En ese caso yo representaba a la madre de la consultante y, y había como dos bebés no nacidos, que eran hermanos de la consultante, ¿no? Que no habían llegado a nacer. Y ahí fue cuando dije, bueno, las casualidades no existen. Yo había perdido dos embarazos y nunca había liberado el dolor que yo sentí por haberlos perdido. Entonces ahí ya empecé a decir, esto no es casual. Si bien sentí lo que sintió esa persona, después también sentí que liberé mi propio dolor. Así que ese fue mi primer paso en las constelaciones. Después sí, me atendí yo de manera personal, empecé a sanar a través de las constelaciones y bueno, yo digo, todo lo que me atraviesa me lleva a aprenderlo. Soy una gran buscadora y una gran aprendiz de todas estas técnicas que me ayudaron a sanar a mí. Y así llegué primero al Centro Hellinger, acá en Buenos Aires, donde me formé en constelaciones familiares y también tuve la suerte de conocer justamente en la búsqueda de mi nuevo camino, dedicándome a la discapacidad infantil. Tuve una profesora en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que era mi profesora de estimulación temprana, que ella era consteladora y además era discípula de Hellinger. O sea, Ujú. imagínate, fue como, wow, el descubrimiento, yo formándome en constelaciones y ella ahí.
que fue como mi gran mentora. Aprendí, creo que lo que más aprendí lo aprendí con ella. Justamente hoy doy todo lo que es la formación en constelaciones familiares, la doy con Flor, que es la hija de ella. Ella ya está en otro plano hace 2 años. Y bueno, y así fue como empezó mi vida en las constelaciones. Después lo fui sumando a mi pasión por los caballos, porque el hecho de trabajar con discapacidad me llevó también a unir una gran pasión que yo tengo, que es la naturaleza y los caballos, y, no sabía que existía en Buenos Aires una formación de constelaciones con caballos, así que Ujú. también me formé constelaciones con caballos, en biodecodificación, que también une un poco toda la historia de los ancestros. Y así fue como me fui certificando en una a una de todas estas herramientas que para mí son súper poderosas. Y empecé a hacer el train the trainer porque no me quería quedar solamente con facilitarlo y ayudar a las personas a encontrar como esa puertita para la liberación, la sanación y el orden de su sistema, sino que también sentía que uno de los propósitos de mi vida era enseñarlo y que esto se expandiera cada vez más y más, y es lo que más disfruto, porque me encanta enseñar, disfruto enseñar esta técnica. Siento que ayuda mucho, como digo yo. No digo solamente que es una terapia sistémica yéndome a lo que dice el libro y a lo que Ujú. dice Bert Hellinger, sino que me voy a lo que a mí me sale desde adentro, ¿no? Es una conversación de alma a alma, con esas almas que están en este plano y con las que ya no están en este plano, pero que en esa conversación que le ponemos el nombre de constelación familiar, lo que hacemos es ordenar, sanar y liberar. Eso sería como un resumen de lo que fue, bueno, mi vida en este mundo Proceso. holístico. Ujú. Ujú. Mi propio proceso, porque como te dije antes, empecé conociéndome a mí y utilizando estas herramientas para mí. Algunas quedaron en el camino porque algunas me parecieron que estaban buenas, pero no como para aprenderlas. ¿Sí? Ujú. Dije, bueno, qué sé yo, me formé en registros akáshicos, barras de Access Consciousness, en un montón, en Reiki, en un montón de técnicas. Pero las que realmente me apasionaron y fue como que quise investigar más y más y más y más, fue constelaciones, biodecodificación, bueno, el coaching es mi base, ¿sí? Ujú. Y es como que también aplico en cada proceso de coaching si estoy con una persona y, no, bueno, pero esto en mi familia siempre se hizo así. ¿Cómo? Ok, eso se llama programa familiar, Leo. Eso se llama lealtad invisible. Bueno, vamos a liberarnos de esta lealtad. Entonces, quizás en el próximo encuentro de ese proceso de coaching, hacemos una constelación para liberar todas estas lealtades que tenemos de manera invisible y que no nos damos cuenta. Así Claro. que un poco te resumí Ujú. cómo fue mi vida en lo holístico, ¿no? No, está bien brevemente y además pues un buen testimonio, ¿no? De ir viendo pues cómo pues, ese propósito pues va encaminándote hacia esta parte. Oye, ¿como para qué no serían las constelaciones, por ejemplo? Pues una como antipregunta, ¿no? Porque todos preguntamos, oye, ¿para qué sirve, no? Como para qué ¿Para qué no, sirve? porque también podría pasar, ¿no? Que mucha gente pues a lo mejor se acerca a este tipo de métodos, terapias y pues, se encuentra decepcionada o no va por ahí, ¿no? O sea, como para qué no podrían ser las constelaciones. Y ahorita sí hablamos, amigos, de lo para qué sí sirven, ¿no? Pero es interesante porque a Sí. lo mejor otro tipo o sea, pensándolo por muchas alternativas, ¿no? Desde alguien que a lo mejor pues, lucra con lo de las constelaciones y a todos los recibe y a todos dice que Qué los buena, ayuda. mira, la verdad, qué buena pregunta, Dani, porque la verdad es que las constelaciones eran algo que hasta estaban mal visto, como diciendo, brujerías, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? Y sin embargo, era un proceso, es un movimiento sistémico, que yo trabajo con empresas haciendo terapias sistémicas, que es simplemente ver cómo se mueve el sistema, que en una empresa es cómo se mueve cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo, y en una familia es el movimiento de cada uno de los integrantes de la familia y cómo está la jerarquía de esa familia, qué desorden u orden hay. ¿Para quién no es? Y yo te diría, para una persona que no, digamos, que le cuesta conectar, es que ni siquiera, porque te digo que, por ejemplo, en una sesión individual, si yo veo que la persona no puede conectar con el tablero familiar o en una sesión de Zoom, ahí sí lo que le recomiendo es probar una grupal. ¿Por qué una grupal? Porque en una grupal, tanto sea con personas como con caballos, no tiene que ponerla, o sea, se va a separar de la mente sí o sí, porque va a ver
esa constelación como observador, va a ver una película de su sistema, ¿sí? Entonces, si me decís para quién no es, mira, una constelación te sirve para trabajar en el aspecto de salud, si es que estás con algún problema de salud, si estás con un problema laboral, si estás con un problema de dinero, si estás con un problema de fobias, con algún vínculo que no está bueno. Obviamente, sí, te voy a decir, no es para una persona que esté totalmente escéptica a todo lo holístico, porque es algo que no se puede explicar con palabras, Ujú. es algo vivencial, que si no lo vivís, no lo entendés. Yo fui como escéptica total a mi Sí, sí, primera claro. constelación y te lo acabo de decir, cuando salí de ahí, la miré a mi amiga y le dije, ¿dónde me trajiste? Acá están todos locos, esto es una secta. ¿Qué es esto? ¿No? Y me pasó como capricorniana, organizada, racional. Yo dije, ¿qué es esto? Una constelación familiar. Y por eso lo digo desde el lugar que también estuve, ¿no? De escepticismo puro. Imagínate que mi vida era el mundo de las empresas y nada, Sí, no todo. existía más que otra cosa. Ujú, Eso era mi mundo. Me hablabas del holístico y yo decía, sí, está todo bueno, sí, está bueno, es lindo, pero no, era algo que para mí no era mi ujú, mundo. Si estás todavía ahí y estás empezando a conocer un poquito, escuchalo, participá, quizás como me pasó a mí. No estaba lista para constelar, estaba lista para ser una observadora y saber de qué se trataba. Cuando ya me sentí lista, di el primer paso en hacer mi primera constelación. Pero al principio, si todavía no estás listo, observalo, porque es algo, no sé cómo explicártelo, no sé si es tangible, pero si estás desde afuera como observador, como mirando una escena de una obra teatral, lo podés entender muchísimo mejor. Entonces, ¿qué pasó? Y hubo un boom, ¿no? Cuando apareció la serie Mi Otra Yo fue como ¡fua! El descubrimiento de las constelaciones, que en realidad ya estaban hace un montón de tiempo. Imagínate que Hellinger, si bien fue bastante contemporáneo, murió hace 3 4 años, eh, esto lo empezó a aplicar desde, no sé, el año, qué sé yo, 50 aproximadamente. Entonces estamos hablando de una técnica que hace un montón de años que ya está y que existe, pero antes era como un tabú, no se hablaba de esto. ¿Qué ujú. será? Es el movimiento del espíritu, es el movimiento del alma, es algo que no se puede explicar con palabras, que lo tenés que vivir y lo tenés que Vivir. atravesar. Ahora, ¿cuál podría ser la ventaja de las constelaciones con respecto a otros métodos que pues, hoy en día tú dijiste barras de Access? Y además, muy vivencial la pregunta, porque como tú dices, yo me formé en todas estas, o sea, las curioseé, fui observadora, las aprendí, ¿no? Y constelar, pues me empató, me apasionó, como citando tus propias palabras, me apasionó, para que veas que sí pongo atención, ¿no? Pero dijiste eso, me Sí, apasionó. ¿Cuál podría ser la ventaja? Obviamente, digo, sin demeritar, porque pues, obviamente estos métodos también son como para, yo creo que cada persona tiene un método en el que va a conectar, ¿no? Como a ti te pasó y como puede exacto. entrevistar a otro, ¿no? Pero bueno, ya desde una experiencia pues, honesta, defendiendo obviamente lo tuyo, ¿por qué te latió más? O sea, ¿por qué sientes que esto puede tener un poquito más de conexión con muchas personas a diferencia de los otros Sí. métodos que pues, obviamente son tema de otro asunto, ¿no? Como te dije, capricorniana, muy racional. Yo tenía que encontrarle la lógica a todo esto, Ujú. ¿sí? Y quizás encontré la lógica a través de entender que hay un montón de programas que repetimos simplemente por comodidad, ¿sí? Porque no conocimos otra cosa en nuestra vida. Porque si de repente, no sé, acá hay, no sé, si yo tomo mate, por ejemplo, como Argentina, tengo una forma de tomar mate, y yo te digo, el mate se toma amargo, ¿sí? Y hay que hacerlo, hay que batir el mate, hay que ponerle la yerba de determinada forma, el agua tiene que estar a punto. Y quizás viene otra persona y me dice, no, el mate yo le pongo edulcorante, yo le pongo azúcar. No, el mate se toma amargo, pero porque en mi familia, la tradición, fue el mate amargo. Ujú. ¿Sí? Entonces, es como si yo te dijera, esto se cocina de esta manera, pero porque el programa de mi familia fue de esta manera. Y La si de repente, tradición familiar, ¿no? Y además está padrísimo, porque siempre lo hemos hecho así. exacto, exactamente, ahí fue donde yo empecé a entender, digo, hey, ¿qué es esto de que amor es igual a sufrimiento? Está escrito. ¿Por qué?
porque mi mamá sufrió, porque mi abuela sufrió, mi bisabuela sufrió, y digo, wow, miro para atrás y digo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sufrir para que las cosas, es como, si ellas sobrevivieron con sufrimiento en el amor, yo tengo que sufrir para sobrevivir o lo puedo intentar hacer de otra manera? ¿Sí? Entonces ahí me empezó a resonar esto de cortar una lealtad y decir, ¿por qué lo tengo que hacer igual? ¿Por qué no ser quizás la distinta, la oveja negra de la familia? Bueno, las famosas ovejas negras como describe Bert Hellinger, ¿no? Y la verdad es que para mí fue toda una aventura hacer las cosas de una manera diferente. Darme cuenta que mirando para atrás hubo muchas repeticiones y algunas que yo no estaba dispuesta a seguir, ¿sí? Algunas que dije, esto no lo quiero hacer más, elijo hacerlo de otra manera. Y donde la familia entera me miró y me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? Como, "Ah, qué horror, esto es una deslealtad, estás siendo infiel al clan". Y preferí ser infiel, pero hacerlo de otra manera y decir, a ver, ¿qué se siente si lo hago de otra manera, no? Porque ahí aparece como la famosa frase del coaching, la zona de confort. Ujú. Estamos acostumbrados a hacerlo de una manera porque es la única que vimos toda nuestra vida. Y si el amor fue sufrimiento para mi familia, lo voy a tomar como que si ellos sobrevivieron así, yo también tengo que sufrir, no la puedo pasar bien. ¿Sí? Si ellos, por ejemplo, no sé, no fue mi caso, por suerte, pero si hubo violencia familiar, digo, "Ah, che, ¿por qué elijo como pareja a una persona violenta? Si yo lo viví en mi familia y fue realmente muy doloroso, ¿por qué tengo que elegir la violencia?". Y decís, no sé por qué, pero hay algo que me lleva a elegir a las personas que son así, ¿sí? Como jefes, como amigos, como pareja, ¿por qué elijo a gente violenta? Y es porque en tu ADN te está empujando a repetir una historia. Ahora, cuando te das cuenta y ya te diste cuenta y ya no te puedes hacer el tonto o la tonta de decir, a ver, estoy repitiendo una historia. Ya sabes que la estás repitiendo. Y ahí está la gran pregunta, ¿por qué la quiero seguir repitiendo? ¿Qué pasa si elijo hacer algo distinto? Esa fue una de las preguntas que yo me hice, ¿no? ¿Qué pasa si elijo hacerlo de otra manera? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a desterrar de la familia? ¿Me van a mirar de otra manera? ¿Será que, no sé, en vez de quedarme viuda y sola, me separaré y tendré que tener otra pareja? No lo sé, pero si no lo pruebo tampoco lo voy a saber, ¿no? En mi sistema, yo digo en mi sistema, ¿no? En mi familia, todas las mujeres quedaron viudas jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? Te estoy diciendo, mi bisabuela a los 21 años, mi abuela a los 35, mi mamá a los 45, ¿sí? Y yo dije, yo no elijo eso. Sufrieron mucho por amor y estuvieron al lado de hombres que parecían o débiles o enfermos o se morían muy pronto. Entonces, la imagen del hombre estaba totalmente desaparecida en mi sistema, de los dos lados, de mi lado materno y paterno. Ujú. Y yo digo, ahí me empecé a preguntar, y esto no fue hace tanto, ahora unos 15 años que me pregunté a mí misma, digo, qué loco, tengo 3 hijos varones, ¿qué vine a aprender? ¿Será que Ujú. tengo que honrar al hombre? ¿Será que realmente le tengo que dar un lugar en el sistema que no se le dio en mi sistema? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el matriarcado fue tan fuerte que los hombres desaparecieron? ¿Será que soy la elegida para eso, para poder mirar a los hombres de otra manera y que mis hijos sean mirados de otra manera? Sí, ahí están esas preguntas que te empezás a hacer, pues fui la única. Es más, se terminaron las mujeres conmigo. Mirá qué loco, ¿no? Ujú. Y tengo 3 hijos varones. Entonces es como, digo, wow, ¿será que eso es parte de un aprendizaje donde el hombre también es importante porque también nos dio la vida y es parte de toda esta creación? ¿Sí? Entonces, es empezar a plantearte y a mirar la vida de otra manera y hacerte preguntas que quizás nunca te hiciste. A mí me pasó como digo yo, en mi edad bisagra, que habrán sido entre mis 35 y mis 40 años, donde empecé a cuestionarme un montón de cosas y donde elegí hacer un camino que fue totalmente diferente. Y, y lo primero que hice fue plantearlo con mi familia, ¿no? Con mis hijos, con mi marido, decir, tengo ganas de ser feliz y me parece que el camino es este, pero para eso los necesito a ustedes y apoyarme en ustedes y relajar como que todo va a estar bien, ¿no?
porque yo seguía con el matriarcado de que la mujer era acá la proveedora, la más, y bueno, y sin embargo fue relajarme en mi marido, el comentarle a mis hijos el cambio que iba a haber, porque iba a dejar lo que tanto, qué sé yo, lo que tantos años, donde el mundo en el que tantos años estuve, que eran las multinacionales, y, y lo lindo de todo eso fue bueno, que ellos me apoyaron en esto. Después fue escuchar alguna vez a la psicopedagoga de mi hijo menor cuando estaba haciendo su test vocacional, que le dijo, ¿y cómo la ves a tu mamá en el trabajo? Ah, no, no, mi mamá, desde que hace lo que le gusta, mi mamá es feliz. Ya está, sembré la semilla que quería sembrar en ellos, Ujú, que vieran que uno puede elegir en cualquier momento de la vida, que me tocó ya cerca de los 40 años decidir qué era lo que me hacía feliz y elegir cambiar mi vida. Pero que esto, a ver, en México me asombré que vinieron a hacer el introductorio de constelaciones, eh, yo digo chicos, no sé, pero jóvenes de ujú, 18 20 años, que dije, wow. Y había personas de 70 años y ellos de 20 años, de 18 años. Y dije, qué lindo que el despertar lo tengan tan rápido, ¿no? ujú. Y no está mal despertar en el momento que tampoco es que, bueno, desperté y estoy iluminada. No, todos tenemos nuestra propia iluminación, todos llegamos a ese lugar donde queremos y deseamos llegar. Y a cada uno le llega en el momento que le tiene que llegar. A mí me llegó ahí. Antes, como te dije, era totalmente escéptica, decía, esto no es para mí. Y sin embargo, el descubrir que programas de mi familia son como pequeñas lealtades invisibles que me llevaron a hacer las cosas de una manera, porque era la manera que me habían enseñado. Y sabiendo que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Hicieron algunas cosas bien, otras que yo, desde mi mirada, no estuvieron tan bien, pero bueno, hay una palabra en constelaciones que digo, no tengo ningún tatuaje, quizás sea el primero que me haga, que es la palabra sentir, que es decirle sí a todo tal como fue y tal como es. Que el decirle sí a mi historia, como fue, con estos padres, como fueron, es parte de la experiencia que tuve que vivir para ser hoy quien soy. Oye, ahora, hablamos mucho a veces de romper o sea, pues venimos con estas Lealtades. lealtades y todo este rollo, Mm. pero también puede suceder que reafirmemos, o sea, que más bien nos querramos salir como del camino y más bien el discurso sea afirmativo de no, no, o sea, más bien tienes que seguir por acá, o sea, también podría ser al revés, porque pues hablamos mucho en estos temas como de romper, ¿no? O sea, como de ser esas ovejas negras. Pero también podría suceder que algunas decisiones que yo esté tomando, pues irían como en camino en contra. También con la constelación podría ayudar como para decirte, no, no, jalo, o sea, sigue así como van, sigue así como la tendencia de tu familia. ¿Puede suceder eso también o siempre sería ser ovejas negras para romper los... No, no, no necesariamente. Yo creo que este es mi punto de vista, que si realmente necesitas romper una lealtad es porque esa lealtad te está causando sufrimiento. Y creo que no vinimos a este mundo para sufrir, vinimos para ser felices, para estar bien, para, yo digo, para pasarla lo mejor posible, ¿no? Para, la vida es una sola, esta vida terrenal, es una sola y está bueno vivirla. Yo digo, hay muchas técnicas y mismo cuando estoy formando en constelaciones que me dicen, bueno, pero yo que hago registros akáshicos, entonces me viene algo de una vida pasada. Pará, no mezclemos. Estos son constelaciones, Ujú, ¿sí? Si le vas a hablar, en todo caso, a un consultante, que hubo una bajada que tuviste en ese momento de la vida anterior, se lo dirás en otro momento. Pero cuando estamos trabajando en constelaciones, es esta vida, son estos padres, son estos abuelos, son estos ancestros, que claramente pudo haber sido todo genial, ¿sí? Yo digo, yo pensé que con mi padre no tenía nada que sanar, pues fui la menor, la única mujer, por lo tanto yo decía papá, y mi papá era un babero gigante así con su hija mujer. Y, y yo sentía siempre como que mi papá estaba todo resuelto, él se murió muy joven, yo tenía 18 años, siempre le dije cuánto lo amaba, él también a mí. Entonces yo dije, con papá no tengo nada que solucionar. ujú, Ni te imaginás todo lo que tuve que sanar con mi papá. ujú. Porque tenía que ver con esto de, bueno, un papá que siempre, desde que tuve uso de razón, él estuvo enfermo, por lo tanto era verlo como chiquito, como pobrecito papá.
Y Ujú, eso ya me estaba sacando como una mirada de admiración hacia papá. Entonces, tuve que trabajarlo. Siempre hay algo para trabajar y yo digo, eh, no es aceptar a los padres, porque para mí la palabra aceptación tiene a veces mucho de resignación, ¿no? Eh, es simplemente tomarlos tal como son, con lo bueno y con lo que no fue tan bueno. Es tomarlos tal como se dio en la vida. Hoy justo lo hablaba con una persona que yo quiero mucho, que hablaba de un libro que me encanta, que se llama El plan de tu alma, que digo, quizás en ese proceso previo a llegar a este plano, él me dijo, voy a ser tu papá y voy a vivir solamente 18 años tuyos. Entonces, ¿pero para qué me elegís como hija? Para hacerme sufrir a los 18, porque te vas a morir. Y bueno, pero con mi muerte vos vas a aprender a esto, lo otro, vas a acercarte más a tu mamá, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender con cada suceso que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y es un poco eso. Yo que pensaba que con él tenía todo solucionado, hubo un montón de trabajo que tuve que hacer con relación a la mirada de mi papá, de mi padre, más allá de amarlo profundamente. Tuve que tomarlo realmente como padre, tuve que tomarlo como ese hombre que si bien yo lo veía débil, él también me dio la vida y me dio las puertas para vivirla, ujú, ¿sí? Por eso a veces creemos que no tengo nada que trabajar. Siempre hay algo en el sistema familiar que me va a ayudar a estar más fuerte en esta vida. ¿Viste? Mamá significa salud, mamá significa éxito, abundancia, papá es el trabajo, es el desarrollo profesional, son los límites que pongo en la vida, es la dirección que quiero tomar, mi propósito. Entonces, ahí está la energía de ellos. Y si a veces creemos que los tenemos re bien tomados, como yo ujú. pensé, y sin embargo tuve que hacer un trabajito de tomar a mi padre realmente como lo tenía que tomar. Vale. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas que estuvieron viendo la entrevista, digo, todavía vamos a tener un pedacito más, pero bueno, para que las puedan Sí, anotar, porque pues, es importante. sí, Si les gustó y quieren conocer más de tu contenido, ¿dónde te siguen? sí, es, bueno, Gabriela Sosa, guión bajo, ok. Ahí pueden ver tanto las formaciones que doy, que son presenciales para quienes están en Buenos Aires y son online para quienes están fuera de Buenos Aires y en otros países. Así que ahí me pueden encontrar. Gabriela Sosa, guión bajo, ok. Ujú. Oye, ahora hablemos de estas conexiones. Me gusta este enfoque sistémico, ¿no? Porque efectivamente somos, pues vivimos en un sistema, nos guste o Sí. no, pues todo está interrelacionado, pues puede ser un sistema enorme en el que habitamos y coexistimos y del que nos nutrimos para, pues, la Ujú. percepción que tenemos de las cosas, límites y todas estas situaciones. Pero hablabas de una conexión también con seres de otros planos, ¿no? Que se comunican con nosotros, que nos dan pistas, obviamente, sobre estos caminos. Platicas un poco sobre esta relación con seres de otros planos, ¿no? ¿Cómo es que se construye este vínculo? Eh, por qué intervienen con nosotros para guiarnos? Pues porque es interesante, ¿no? Saber toda esta parte para entender cómo ese sistema ya integral, ¿no? Porque estuvimos hablando un poquito como del contexto, digamos, de este plano, ¿no? Pero para finalizar está interesante hablar, bueno, cómo se da esta conexión como para cerrar el círculo, ¿no? Con el otro plano, ¿no? O sea, qué función tienen estos entes con nosotros y cómo podemos coexistir con ellos para precisamente encontrar nuestro propósito y continuar con nuestro camino. Qué buena pregunta, porque ahí está esto de las constelaciones, viste que como te dije al principio, para mí Mm. es una conversación de alma a alma, Exacto. ¿sí? Por eso, no necesita estar vivo para que yo tenga la conversación con esa persona. Y es como decirte, en el momento que estás constelando, es es un movimiento cuántico, es un movimiento de tu esencia, es un movimiento del espíritu, es un movimiento de tu alma. Y en el momento que estás realizando la constelación, al ser física cuántica o energía cuántica, es multidimensional. Por lo tanto, si yo necesito hacer un trabajo que tiene que ver con mis padres, mi mamá está viva, ¿sí? Tiene 81 años, pero tiene Alzheimer. O sea, ¿puedo apoyarme en mamá físicamente para que me sostenga y me contenga? No,
No, hoy no. ¿Sí? Mi papá murió hace 33 años. ¿Puedo apoyarme en él y decirle, papá, sosteneme? No, ¿sí? Y si bien mamá está viva, yo voy a estar conectando con su esencia, con su alma. Y si bien papá está en otro plano, justamente voy a estar conectando con su alma. Entonces, cuando yo necesite apoyarme en ellos desde una constelación es apoyarme en ellos, es apoyarme en su alma y en su energía. Y es decir, esto, ¿no? Los necesito para que me empujen a la vida, para que me den la fuerza de salir a la vida. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona que sufre depresión, es necesario que pueda tomar la vida. Si rechaza a los padres, rechaza la vida. Estén o no, o no estén en este plano. Quizás tuvieron un padre fue o una madre fue tremendo en las cosas horribles que le pudo haber hecho. No los tiene que querer. Esa es la mirada de la constelación. Tomarlos, aceptarlos, darles el lugar de pertenencia, aceptar la jerarquía que tienen en nuestro sistema, pero no tengo que quererlo, no tengo que quererlo, simplemente agradecerle la vida, porque gracias a ellos estoy acá. Y el poder apoyarme en ellos, estén o no estén en este plano, me estoy apoyando en su alma. Y estoy, quizás, una vez yo, unas cuantas veces le digo a la gente, ¿no? Cuando está haciendo un trabajo de desorden, de jerarquía, dice, me siento tan rara o me siento tan raro, es como que siento una tranquilidad y yo el ejemplo que les doy, no sé, Dani, ¿tenés hijos? Sí, claro. Cuando son grandes o son pequeños. No, pequeños. Bueno, ¿qué pasa si uno de tus hijos está jugando en el parque, se cae, se lastima la rodilla? ¿A quién busca? Ujú. A sus, ¿A quién busca? sí, a A sus su mamá, a padres. su papá. Y cuando tomas a tu hijo, y no sé cómo se dice en México, acá le decimos, y le hago el sana sana en la rodilla, ¿no? Como para, ¿qué pasa en ese Ujú. momento con tu hijo? ¿Qué le Siente alivio sucede? y sientes alivio de poder también sanarlo. Exacto. Eso necesitamos toda la vida. Ese sana sana de papá y mamá lo necesitamos toda la vida. Por eso necesitamos apoyarnos en ellos. Ujú, Un niño es, ¿sí? Un niño no está enroscado en la mente, en el qué dirán. Entonces, es esto, ¿no? Y quizás hasta se le ve el hueso de tanto que se lastimó. Pero ujú, si está papá o mamá y le apoyan la mano y simplemente lo abrazan, hay una tranquilidad, una seguridad que siente ese niño que ah, se calma el llanto, se calma todo. A nosotros como adultos, si realmente podemos sentir, si podemos sentir la energía del alma de nuestros padres, a cualquier edad, hasta cuando nos vayamos de este plano, también sentimos ese alivio y esa tranquilidad. Tomar a los padres es tomar la vida, Dani. Por ujú, eso, esa paz y esa tranquilidad que le transmitís a tu hijo en el momento de se lastima y simplemente lo tomas en tus brazos y ya relaja. Lo necesitamos eso siempre, toda la vida, hayan sido como hayan sido nuestros padres. Buenos, malos, cariñosos o agresivos, no necesitamos quererlos, no necesitamos ni siquiera perdonarlos, porque es ponernos en un lugar de jerarquía que no nos pertenece. ujú, ujú, Simplemente a veces es yo digo, quizás no tuve la mejor infancia, pero simplemente cuando recuerdo eso, no tengo que perdonar a nadie. Simplemente lo único que tengo que decir es, suelto el dolor. Y eso es lo que aprendí, a soltar el dolor, no a perdonarlos, sino soltar el dolor que tuve en determinadas etapas de mi vida. Que cuando soltás el dolor, no hace falta perdonar a nadie. Hay una fuerza mucho mayor, llámala como quieras, Dios, universo, como de acuerdo a la creencia, que es la que realmente perdona, ¿no? Pero nosotros no tenemos que perdonar, simplemente animarnos a decir, bueno, como te dije antes, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿sí? A veces ujú, pudieron habernos lastimado o no, estén en este plano o no, es importante poder apoyarnos en ellos y a su vez apoyarnos en todos los ancestros, ¿no? Quizás estamos repitiendo una historia, quizás sin querer nos estamos poniendo en el lugar, te lo digo como qué sé yo, de algún excluido de la familia, que al principio fue el mal mirado, uy, están cosas raras, uy, mirá Gaby, que hace constelaciones, en vez de dedicarse al comercio internacional, que fue lo que estudió en la universidad, y como el distinto, ¿no? Entonces es ir a tu historia y decir, a ver, ¿a qué excluido estoy representando?
¿Qué le pasó a esa persona? ¿Cómo lo miraron? ¿Qué pasó finalmente? ¿No? Y empezar a investigar un poco y sin querer a veces estamos tomando el lugar de otro que estuvo mucho más atrás que nosotros. Ujú, ¿Sí? Y ahí es cuando sanamos nosotros y nos liberamos, también estamos liberando las almitas de los que vinieron antes y estamos liberando a nuestra descendencia. ujú. Es lo que te iba a comentar, qué tan profundo, por así decirlo, es esta conexión. O sea, puede ser con un bisabuelo que ni tengo idea que existió, algún amigo de la infancia que a lo mejor no lo recuerdo y que de alguna manera pues, me marcó. O sea, puede ser, pues al final de cuentas, el amigo, o sea, es parte del sistema también, o sea, conformó una parte y tuvo, jugó un papel en ese ajedrez, digamos, de mi conformación. Puede pues, conectar, digamos, o reconocer personas que a lo mejor en el consciente no los tenías y de repente ese apoyo viene de un bisabuelo, viene de un amigo que pues, ya tenía mucho tiempo que no lo veías, ¿no? Se puede, digamos, en esta multidimensión de energía cuántica, o sea, realmente ese sistema abarca pues, todo a ese nivel. Exactamente, Dani. Mira, justo empecé la formación de primer año de constelaciones este fin de semana, ¿no? Y le explicaba a parte de los alumnos, les decía, si de repente yo estoy en la calle, estoy caminando y me desmayé y estoy teniendo un infarto y me estoy por morir y Ujú, viene alguien y me hace RCP, que yo no lo conozco, es la primera vez en mi vida que se acerca a mí, me hace RCP y me salva la vida, esa persona pertenece a mi sistema para siempre, porque me salvó la vida, ¿sí? Como también si de repente yo voy con mi auto manejando y voy correctamente con el semáforo en verde y alguien se me cruza en una bicicleta, cruzando mal con un semáforo en rojo y yo lo atropello y lo mato, yo soy su perpetradora y la perpetradora para su sistema para toda la vida. Y yo tengo que hacer algo para compensar esa vida que quité. Bert Hellinger, él nos enseñó que lo más importante que tenemos es la vida, por eso tenemos que estar agradecidos a nuestros padres. Si yo hago algo para salvar una vida, estoy influyendo en el sistema de otro, por más que no sea mi familia. Yo ya soy parte de su sistema porque le salvé su vida, ujú, ¿sí? Si yo atropello a alguien sin querer, no lo hice con ninguna intención, pero lo atropello y lo mato, yo soy parte del sistema de esa persona para toda su familia, porque soy la perpetradora que terminó y cortó el proceso del alma de esa persona, ¿sí? Como también esto, o sea, me corro de lo que puede ser la política de aborto sí, aborto no, pero cuando se practican abortos, cada uno de esos médicos o parteras o como fueran, son perpetradores de todos esos sistemas porque interrumpen el proceso del alma de un bebé. ujú, ¿Sí? Entonces, tiene una mirada muy particular porque es como dijiste, no solo con nuestra familia, sino con todos es un sistema. Yo vivo, por ejemplo, en un edificio donde son varios apartamentos y que esto también es un sistema. ujú, sí. El lugar, la ciudad donde vivo es otro sistema. Mi país es un sistema. Yo digo, vivo en un país que vive en crisis, ¿no? Ya todos saben cómo es Argentina. Pero es como que es un país que no puede liberar el dolor del pasado. Entonces Ujú, vive en una crisis permanente. No ujú, puede mirar al futuro. No puede soltar el dolor del pasado. Es como que todo el tiempo quiere perdonar a los que vinieron antes. Estamos rompiendo la jerarquía. Tenemos que soltar el dolor que vivimos y empezar a mirar la vida de otra manera. Así tenemos un país mucho más lindo, así tenemos una liviandad nosotros como argentinos y podemos mirar el país de otra manera, ¿no? Yo lo digo con un profundo dolor porque amo a mi país y me encantaría que estemos mucho mejor. Pero justamente somos un gran sistema donde si todos soltamos ese dolor, ¿sí? Podemos mirar la vida de una manera totalmente diferente. claro. No, y en México no cantamos mal las rancheras con el dolor del pasado, pero también tenemos parte de eso, Bueno, ¿no? nosotros el tango, ¿viste? Sí, caray. Oye, pero por ejemplo, en la forma de matar, que ahorita bueno, estábamos hablando de una drástica, pero también las otras muertes, ¿no? Cuando pues, acabamos con la vida de alguien, con sus ilusiones, también podemos romper ese sistema, ¿no? O sea, pienso en un mal maestro,
para un chico que su futuro era escribir y rompes ese Sí, sistema cuando acabas con sus aspiraciones, o sea, también es una forma de romper, o sea, te vuelves pues una persona así, ¿no? O sea, no es solamente ex- provocar una muerte física, sino también, pues, lo que ocurre, ¿no? Con nuestras conductas, nuestras actitudes hacia los demás. totalmente, porque son actitudes que pueden ser abusivas, son actitudes que pueden ser agresivas, pero sin tener que tocar a la persona, simplemente con las palabras. Cuando hablamos de agresión psicológica, sí, de maltrato psicológico, bueno, todo eso también son perpetradores, que se los ve como, yo digo la palabra perpetrador porque es la que se usa en constelaciones, ¿no? Pero es como hablarte de víctima y victimario, son esos Bien. victimarios. Y es esto que son parte de mi sistema. Lo bueno y lo malo es parte de mi sistema. De ahí la palabra sentir, que yo digo y explico siempre lo que es a sentir, así como decimos que algo es atípico, que no es típico, algo que es anormal y no es normal, a sentir es no sentir, es decirle sí a todo tal como fue y tal como es. Es como, no sé, ese libro que leí, y hubo algunas páginas que no me gustaron, pero que no las puedo arrancar, porque es parte de esa historia. Y no hablo de aceptar, simplemente de decir, bueno, la historia es así, Ujú. ¿sí? Es asentir, es decirle sí a todo como fue, que como fue perfecto, porque es la historia que me tocó vivir y es quien soy gracias a eso que fui. Vale, que súper interesante todo esto que estuvimos platicando el día de hoy. Oye, Mm. cuéntanos tus servicios profesionales para las personas que quieran contactarte. Ahorita vamos a repetir las redes sociales. ¿Qué es lo que ofreces, no? Bueno, ahorita estuvimos hablando de constelaciones, pero bueno, en particular, ¿qué es lo que ofreces para que todos nuestros amigos que estuvieron viendo la charla dicen, ah, mira, ofrece estas cosas, solicitan sus servicios en esto? Cuéntanos. Sí, sí, bueno, soy coach ontológica, así que ofrezco procesos de coaching, hago, bueno, constelaciones grupales, individuales, también sesiones de biodecodificación individuales, y bueno, y para cuando estén en Argentina también hay constelaciones con caballos, grupales, con personas, cuando voy a México también Ujú. las tienen, que pues, seguramente en julio esté por ahí, así que, pero ya con ganas de conocer un poquito más, porque solo me quedé en Puebla, ahora quiero Sí. conocer más lugares. Puedas conocer un poquito más. Oye, ¿tus redes sociales dónde te pueden localizar? Sí, entonces, en Instagram es Gabriela Sosa, _ok. El Facebook prácticamente no lo uso porque es más familiar, pero sí, en realidad como coach es Gaby Sosa Coach, ¿sí? Y después, sí, el que es constelaciones, biodeco, todo, que yo lo tengo más integrado ahí todo, que es Gabriela Sosa_ok. Ok, para que estemos en contacto contigo. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y la invitación abierta. Me encantaría platicar sobre lo de constelaciones con caballos, porque también es algo bien interesante Wow, y también sí, da como para un programa, por eso no quise tocarlo hoy, pero nos da para un sí, programa para que, pues obviamente, para las personas que nos están viendo en Argentina, pues puedan acudir contigo. Y cuando vengas a México, pues también estemos muy pendientes porque ahí estábamos platicando fuera de línea, que pues sí, estabas buscando ahí ofrecer esta experiencia también en México cuando vinieras, entonces para que estén pendientes, pero pues para hablar de qué se trata de constelaciones con caballos, que se me hace bien interesante y que bueno, pues nos amplíe un poquito más este panorama. Pero te agradezco, Gaby, que nos hayas sí. acompañado esta noche, una Placer, plática Dani. muy interesante, la verdad, y pues la verdad que qué bueno que pudimos coincidir en este momento. Buenísimo. Bueno, gracias, Dani, por invitarme. Para mí es un placer porque, nada, es hablar con pasión de lo que a mí me encanta. Así que es contarte un poco de mi día a día y bueno, podemos estar horas porque me apasiona contarte y contar también experiencias que he vivido con las personas que he acompañado. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, y muchísimas gracias a ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.